Muchas personas perdieron la vida, se murieron. Y si en este día alguno de las personas que escuchan este mensaje no vivieran para el día de mañana, esta es la última invitación que se le ha dado. Y no es una invitación cualquiera, es una invitación a participar de esa celebración que se llevará en el día final, que es la celebración de la vida eterna, de la salvación. Entonces, todos los mensajes que estamos predicando son como una última invitación para cada persona, pensando en que podría ser el último día en que vivimos. Así es que cuando escuchamos el mensaje, lo primero que tenemos que pensar, que no sabemos cuántos días vamos a vivir. Si así como estamos viviendo hoy, vamos a vivir mañana, el otro día, la semana entera, un mes, un año. No sabemos, no lo sabemos. Entonces, cuando se da la invitación, que es el mensaje de Dios para celebrar la salvación, es para aceptarlo en el momento, no sabiendo qué día vamos a morir o cuánto tiempo vamos a vivir en este mundo. Conozco a personas a quienes Dios me dio la oportunidad de entregarles el mensaje de salvación y aún agradecieron por el mensaje. Eso está bien, pero no tardó cuando esas personas se fueron a dormir, a descansar en el sepulcro. Seguramente su mente fue: la palabra es cierta, la palabra es verdadera. Algún día lo voy a aceptar. Pero ¿a dónde están ahora? Están durmiendo, están descansando en el sepulcro. Ahí ya no tienen más oportunidad. Así es que, amigos, amigas, no tomemos como un juego lo que es la salvación, porque no lo es. Y en este día vamos a compartir una parábola que encontramos en el capítulo 22, del versículo 1 al 14. Antes que nada, una parábola es una historia que usaba nuestro Señor Jesús para ilustrar lo que era la situación que se vivía o que se vivirá en un futuro. Y para dejar en claro, estas historias que usaba nuestro Señor Jesús eran historias reales, no eran fantasías, eran historias reales. Mateo 22:9 dice así: id pues a las salidas de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos halléis. Primero, el mensaje de salvación no se le predica nomás a una persona. La invitación en lo que es el evangelio para salvación de las vidas se le predica a todos en general. Así es que en primer lugar, ninguna persona puede decir: no, ¿y a mí para qué me hablas la palabra de Dios? Ese no es para mí. Esa será la opinión de algunos. Pero el evangelio de salvación es para predicárselo a todos. No es obligación que lo aceptes, no es obligación que seas salvo, pero sí es obligación que conozcas la verdad de lo que es tu vida ahora y lo que podría ser en el futuro. Dice Mateo 22 del 1 al 3. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Dice respondiendo y otra vez. O sea, continúa nuestro Señor Jesús con lo que son las parábolas para enseñanzas, tanto de los que escuchaban en el pasado como para los que escuchamos en este tiempo. Si estas enseñanzas fueran solo para las personas que escucharon a nuestro Señor Jesús cuando Él caminaba en esta tierra, de ninguna manera se iba a escribir.
porque el tiempo se hubiera quedado atrás, ya no hubiera sido necesario. Pero vemos que no es así. Si estas enseñanzas forman parte de la Biblia, es porque involucra a toda la raza humana de generación en generación hasta que se termina el tiempo de gracia en este mundo. Entonces, dice que nuestro Señor Jesús continúa enseñando por medio de parábolas. Y como hemos dicho antes, estas historias son historias reales. Así es que este rey que se menciona en esta parábola realmente existió. Y el hijo de este rey, en honor de quien se celebraba la fiesta de bodas, también existió. Pero en esta parábola, a quien se refiere con este rey es a nuestro Padre Celestial y el Todopoderoso, y su hijo es nuestro Señor Jesús, en honor de quien se celebra la fiesta de los redimidos, la fiesta de la salvación, a lo que llama el Apocalipsis las bodas del Cordero. Entonces dice que el reino de los cielos es parecido, es semejante a lo que sucedió en esa ocasión. Un rey celebrando fiestas de bodas en honor de su hijo. Y a esa manera es semejante o parecido el reino de Dios. Entonces vemos de que este rey envía a sus siervos a llamar a los convidados. Si nos damos cuenta bien, la invitación no se está dando a personas extrañas. O más bien, no era una invitación, sino un recordatorio. Los que conocen la Biblia seguramente viajarán por medio de su pensamiento directo a lo que es el Viejo Testamento. En el Viejo Testamento, podríamos decir que desde el tiempo en que Abraham recibió la promesa, pasaba de generación en generación, aún después de que Dios le puso por nombre a Jacob Israel y le dio el nombre a la nación, enviando profetas de generación en generación para recordarles, para hacerles entender la invitación que se les había dado, que fue una invitación a participar de la vida eterna, de una vida que no se terminaría. Pero para poder alcanzar esa vida, había alguien involucrado, que en el Viejo Testamento era un simbolismo, era una sombra, como dice Pablo. Y ese alguien era y es nuestro Señor Jesús. Entonces, por medio de los profetas en el Viejo Testamento, se le dio la invitación al pueblo de Dios, a Israel, desde el principio. Y se les recordaba de generación en generación. Incluso se recordó en tiempos de Juan el Bautista. Y el propio nuestro Señor Jesús era un recordatorio de esa invitación que se le daba al pueblo de Dios, a Israel en el pasado, como una nación, como un pueblo, a que todos sean salvos. Entonces, dice nuestro Señor Jesús, este no era una invitación en el momento, sino que era un recordatorio. Y esos siervos a quienes enviaba nuestro Padre Celestial eran los profetas en el Viejo Testamento. Era Juan el Bautista en el Nuevo Testamento, era nuestro Señor Jesús en el Nuevo Testamento. Y aún después que le quitaron la vida al Hijo de Dios, la invitación siguió, según hasta el año 70, según el historiador, que fue cuando se registra que el pueblo de Dios como una nación fue destruida. Entonces dice la palabra de Dios claramente que Dios envía a sus siervos, o sea, el rey en las parábolas, en esta parábola, que en la parábola es nuestro Padre Celestial, o en el mensaje
para la salvación de Israel y ahora del mundo entero. Entonces dice que este rey envía a sus siervos a recordar a los que ya habían sido invitados. La boda ya está por celebrarse. Vengan. Hace mucho tiempo se les dio la invitación, pero ahora se les está recordando, vengan a celebrar. Ustedes son los principales elegidos. Vengan a celebrar. Pero tristemente dice que no quisieron. No quisieron ir a celebrar esa fiesta que estaba celebrando el rey en honor de su hijo. La boda de su hijo. Y nosotros lo conocemos como la boda del Cordero. Entonces, vemos que se manda un recordatorio de lo que es la salvación o la fiesta de la salvación. Pero tristemente, el primero en que fue llamado pueblo de Dios, el primero que tuvo el privilegio de llevar el nombre de Dios, rechazó la invitación. No nos interesa. Mateo 10:6 dice así: sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Este es cuando nuestro Señor Jesús apartaba a sus 12 discípulos y los enviaba. Entonces vemos que aun cuando nuestro Señor Jesús estaba caminando en esta tierra, se le mandaba el recordatorio al pueblo de Dios, a Israel. Y antes de avanzar, queremos dejar en claro que cuando Dios enviaba el mensaje, principalmente a Israel, al pueblo suyo, no lo hacía porque estaba pensando en salvarlos solo a ellos. Lo hacía porque a ellos quería preparar para que sean los que lleven el mensaje de verdad y el mensaje de salvación a todas las naciones. Por medio de ellos, Dios quería darse a conocer al mundo entero. Pero tristemente no querían. Entonces decía nuestro Señor Jesús, vayan específicamente a las ovejas perdidas de Israel y recuérdenles que la salvación empieza entre ellos. Mateo 15:24 dice así: él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En otra ocasión, dice nuestro Señor Jesús, no soy enviado sino específicamente a la casa de Israel. Como ya dijimos antes, no quiere dar a entender que Dios solo quiso salvar desde el principio a Israel. No, para nada. Dios desde el principio quiso salvar a todo aquel que quiera humillarse delante de su presencia, conocerle y obedecerle. Dios siempre quiso hacerlo de esa manera. Pero le quiso dar el privilegio a Israel como una nación, que ellos le conocieran con toda claridad para que ellos fueran por todo el mundo y lo dieran a conocer tal y como es Dios. Mateo 22, del 4 al 7, dice así: volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y mis animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Cuando vemos esta parábola como una historia real, vemos a este rey que envía la invitación o un recordatorio de lo que es la invitación a los que ya habían sido invitados. Pero tristemente dicen, no nos interesa. Y vemos a este rey que una vez más, cuando ya vinieron los mensajeros y dicen, Señor, no quieren. El Señor dice, vayan otra vez. Así de grande es la misericordia y el amor de Dios por todo ser humano. Quizá hoy se te está dando la invitación a la salvación para que tú también seas salvo. Y dices, no me interesa.
el día de mañana sigues viviendo y vas a volver a escuchar otro mensaje de salvación. Así es el Todopoderoso. Pero tristemente, amigo, amiga que estás escuchando, tú y yo no sabemos cuándo vamos a morir. Así es que el día de hoy podría ser el último recordatorio o la última invitación. No sabemos. Pero dice que a pesar de que estos habían despreciado la invitación o el recordatorio, el rey envía a llamarlos otra vez. Otra vez, cuando volvemos al Viejo Testamento, vamos a ver que de generación en generación Dios enviaba profetas. En todo lo que es el Viejo Testamento vamos a ver profetas haciéndole llamado al pueblo a ser salvos, a obedecer a Dios. Entonces dice que a pesar de que rechazaron el recordatorio del rey, a celebrar esas bodas del hijo del rey, dice que el rey volvió a enviar a sus siervos y les dice: todo está preparado, la comida, los toros, los animales engordados, todo está preparado, vengan, no se tarden en venir. Así como se veía el pueblo de Dios en el pasado, Israel, con esa insistencia de Dios cada día, por medio de los profetas y los escritos de los profetas que quedaban ahí grabados para hablarles todos los días. Así Dios le habla a toda esta raza humana en este tiempo. Por todas partes del mundo hay personas que realmente aman a Dios y predican la verdad, como lo hacemos aquí. Y por medio de esas personas a quien se les llama siervos de Dios, Dios está dando la invitación o el recordatorio de que el día que se va a celebrar esa fiesta en honor del Hijo del Rey, las bodas del Cordero en honor de Cristo Jesús, está cerca. Y es necesario que hoy, el día que se está predicando el mensaje, lo acepten de perdido, si quieren formar parte de esos que van a celebrar con el Señor por una eternidad. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otros a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrontaron y los maltrataron. Despreciaron al rey, despreciaron a su hijo, y el rey dice: vayan otra vez. Háganles ver que todo está listo, solo lo que hace falta es que ellos acepten, que ellos vengan a celebrar esta fiesta, que acepten la salvación. Todo se ha hecho a nuestro favor. Dios se dio a conocer en la persona de su Hijo, nuestro Señor Jesús. El sacrificio en la cruz para que nosotros podamos presentarnos delante del Padre como que nunca pecamos, ya está hecho. Todo ya está hecho, solo falta nuestra voluntad para ser salvos. Eso hacía falta en esta parábola, la voluntad de las personas a quien se les daba la invitación o el recordatorio para que vengan a celebrar. Pero tristemente dice que algunos hicieron como que, ¿qué importa? Quizá tenga razón lo que dices, pero a mí no me interesa. O este está loco, no sabe lo que habla. Simplemente lo ignoraron. Se fueron a su labranza. Tú estás bien, yo tengo que trabajar. Tengo que juntar herencia para mis hijos, descendientes, lo que sea. Tú estás bien, yo tengo cosas que hacer. Otro se fue a sus negocios, tengo que hacer ganancias. La salvación de último. Uno, tengo que ir a trabajar al campo. La salvación puede esperar. El otro, tengo que ir a hacer ganancias a mi negocio. La salvación puede esperar. Y hasta hoy vemos a personas así. Cuando te doy la invitación de adorar al Creador en su día santo y bendito, dices: pero tengo que trabajar. ¿Tú me vas a dar de comer? ¿O quién lo va a hacer?
Tengo que ir a mi negocio. No lo puedo cerrar por un solo día. Estás en tu derecho, pero si no aceptas la salvación, entonces tu final será triste. Pero no solo hubieron estas personas que ignoraron el mensaje, que dijeron, pues, tú estás bien, yo me voy a mis labranzas, el otro yo me voy a mis negocios. Hubieron otros que fueron más malos todavía. Y dice que echaron mano de los siervos, los afrentaron y los mataron. Esto es la parábola, literalmente. Pero cuando vemos el significado de esta parábola, otra vez vamos al Viejo Testamento y vamos a encontrar a tantos profetas que sufrieron la muerte por dar esta invitación o este recordatorio al pueblo de Dios. Y no lo dejó de ser aún cuando vino Juan el Bautista, el propio nuestro Señor Jesús y luego los apóstoles. Al oírlo el rey, se enojó y envió su ejército, y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Ese fue el triste fin de Israel como una nación, como un pueblo escogido por Dios. Es claro que la primera invitación se les dio a ellos. Después hubo el recordatorio por medio de los profetas de generación en generación. ¿Qué hacían? Unos se iban a sus labranzas, otros a sus negocios, y otros aún echaban mano de los profetas y los mataban. Y eso siguió hasta después de nuestro Señor Jesús. Y por eso dice que cuando se cumplió el tiempo, o sea, cuando el tiempo de gracia se terminó para esas personas malvadas, que no les importaba la salvación, dice que el rey envió a sus ejércitos y destruyó a aquellos homicidas y a su ciudad. Cuando nosotros regresamos a lo que es el historiador, vamos a ver al pueblo de Dios de perdido que llevó el nombre de Dios en el pasado, a los judíos, en el año 70 después de Cristo. Todas las personas que rechazaron el mensaje de salvación, todas las personas a quienes se les dio la invitación primero y el recordatorio por medio de muchos mensajeros de Dios, perecieron en esa ocasión. No solo fueron asesinados tantos de esas personas, sino también el segundo templo fue quemado y la ciudad entera fue visto en llamas. Ahí se cumplió exactamente lo que está diciendo nuestro Señor Jesús en esta parábola. No se quedaron sin castigo esas personas a quienes la Biblia los llama homicidas. No se quedaron sin castigo. Apocalipsis 19:9 dice así: y el ángel dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Dice el Apocalipsis, bienaventurados son los llamados a la cena de las bodas del Cordero. Felices, dichosos, los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Eso no lo pudo entender el pueblo de Dios en el pasado. No pudo entender la dicha, la felicidad de ese llamado. Y tristemente lo despreciaron. Y Dios puso una lección
en lo que fue ese pueblo en el pasado. Si no lo entienden, vayan al historiador y vean cuándo sucedió eso. Mateo 22, del 8 al 9, dice así. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las aldeas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Acabó que los homicidas tuvieron que ser destruidos, su ciudad quemada. Pero esa boda tenía que celebrarse. Todo ya estaba preparado. Alguien debería participar de esa fiesta. Alguien debería aceptar el llamado. Entonces, después de recibir su castigo, los que primeramente fueron llamados. Dice claramente la parábola: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. O sea, Dios los llamó por su gracia, por su misericordia. Dios dijo: yo te he llamado a ti, yo te he puesto nombre, yo quiero salvarte, yo quiero que tú vivas eternamente. Ese era el deseo, la voluntad de Dios. Pero tristemente, esas personas no eran dignos. Eran de los que dice nuestro Señor Jesús: ponen su mano sobre el arado y voltean a ver atrás. No son dignos de Cristo Jesús, no son dignos de la salvación de Dios en Cristo Jesús. No son dignos de heredar la vida eterna. Entonces, específicamente, aquellos que vieron a nuestro Señor Jesús, aquellos que escucharon el testimonio de los apóstoles, y aún así muchos lo ignoraron, y otros echaron manos de los mensajeros de Cristo Jesús y los mataron. Ellos recibieron su castigo. Y dice claramente nuestro Señor Jesús: ellos rechazaron el mensaje de salvación porque no eran dignos. Ellos rechazaron celebrar esa fiesta con el Hijo del Rey porque no eran dignos. Querido amigo, querida amiga que estás escuchando en este día, no te sientas mal por lo que voy a decir, pero es palabra de Dios. Si hoy tú no aceptas la invitación a ser salvo, a ser salva, es porque al igual que estos del pasado, no eres digno, no eres digna de ser salvo. Y perdóname si te ofiendo con lo que digo, pero es la realidad. Los que no aceptaron el primer llamado, no lo aceptaron porque no eran dignos. Pero hoy la invitación se te da a ti, amigo, amiga que estás escuchando. Por eso ellos menospreciaron la invitación a celebrar con el Hijo del Rey. Pero de igual manera, esta boda se tiene que celebrar. Entonces dice a sus siervos: vayan pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y esta es la parte interesante. Los que fueron llamados anteriormente no eran dignos. Por eso no aceptaron celebrar estas bodas en honor del Hijo del Rey. Ahora vayan. Vayan por los caminos y por todas partes y llamen a todos los que se encuentren por el camino. Llamen a todos los que se encuentren por el camino. Ahora no dice específicamente a la casa de Israel,
sino que vayan por todas partes, por las salidas de los caminos, y amen a todos los que encuentren. Así es que no estamos predicando específicamente para los que son nuestros hermanos, para los que son nuestros amigos, para los más cercanos, sino que para todo el que quiera escuchar. Eso salemos a hacer los mensajeros de Dios, a predicar el mensaje a todo el que quiera escuchar. Compartir las buenas noticias con todo aquel con quien nos encontramos. Mateo 28:19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso era lo que decía nuestro Señor Jesús. Si nos damos cuenta bien, en el capítulo 10, cuando leímos, decía que vayan específicamente a las ovejas perdidas de Israel. Ahora nuestro Señor Jesús está por ascender al cielo y le dice a sus discípulos: vayan por todo el mundo, a toda nación, tribu, pueblo y lengua, a todas las naciones. Hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Está bien, dijo el Señor. Estos no aceptaron celebrar en honor de mi Hijo. Incluso muchos echaron mano de los mensajeros de buenas noticias y los mataron. Envió a sus ejércitos, mató a los homicidas, quemó su ciudad. El tema con estos ya se ha terminado. Pero ahora hay que celebrar. Vayan a todas las naciones, tribu, pueblo y lengua, que vengan a celebrar la salvación que solo se puede recibir por medio de Cristo Jesús. Marcos 16:15 dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Aquí vemos que Marcos nos habla más claro y dice: vayan por todo el mundo. No solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan a todo el mundo. Así es que, como dice Mateo 24, el punto clave para que llegue el fin de este mundo es cuando el testimonio del evangelio sea escuchado por todos los oídos de todo aquel que ha vivido en este mundo. Entonces llegará el fin. Así es que los primeros en recibir la invitación lo rechazaron. No les importó. Unos tenían sus labranzas en donde preparar y sembrar. Otros sus negocios en donde hacer ganancias. Y otros tan fastidiados de ese mensaje que aún echaron mano de los mensajeros y los mataron. Pero ahora dice nuestro Señor Jesús: vayan por todo el mundo. A todo el que tenga oído, háblenles el mensaje de salvación. Mateo 22:10-11 dice así: y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Con estas palabras, la parábola no se refiere al cielo, porque al cielo ninguna persona mala va a llegar. A lo que se refiere es a la iglesia. Empezando por lo que eran los discípulos en el tiempo de nuestro Señor Jesús. El mensaje se empezó a predicar por todas partes donde los discípulos tenían la oportunidad de llegar. Ahora los que han conocido a nuestro Padre Celestial y su salvación en Cristo Jesús son muchos en todo alrededor del mundo, y de eso nos encargamos, de hablar de ese mensaje de salvación. Entonces dice que los mensajeros obedecieron como siempre.
Y estos mensajeros da su inicio con lo que son los apóstoles, incluyendo a Pablo. Pero a todos, apóstoles, discípulos, simplemente mensajeros, evangelistas, a todos incluye. Hicieron tal y como el Señor mandaba. Salieron por los caminos y juntaron a todos los que hallaron. Es exactamente lo que hacemos ahora. No perdemos el tiempo hablando cosas que no tienen sentido cuando conocemos a alguna persona, sino que empezamos con lo que es el mensaje de salvación. Así hacen los verdaderos siervos de Dios. Fue así, de manera que se llenó el lugar en donde se iba a celebrar la fiesta. Es así en este tiempo que las iglesias se están llenando. Pero no hay que olvidar, ese lugar en donde se celebraban las bodas o se iba a celebrar, dice que se llenó tanto de buenos como de malos. Esa es la iglesia en este tiempo. Cuando se da el mensaje, muchas personas aceptan, unos porque aprenden a amar a Dios de veras, y otros porque simplemente están aburridos, no hay a dónde ir, o quisieran salvarse pero a su manera. Piensan que la salvación solo es estar en la iglesia. Y no es así. Entonces dice que ese lugar se llena de buenos y malos, que ahora es la iglesia. Así es que cuando vayas a la iglesia, no esperes encontrar solo a santificados, porque no es así. Aún en la iglesia te vas a encontrar con personas buenas y malas. En el día final es cuando te vas a dar cuenta quién realmente era bueno y quién realmente era malo. Entonces dice que así lo hicieron los siervos y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio ahí un hombre que no estaba vestido de bodas. Este es el problema. Se ve claramente en esta parábola que antes de que iniciara la fiesta de las bodas del hijo del rey, se presenta el rey para revisar que todos los invitados tengan el vestuario adecuado para esa fiesta, para esa celebración. Esto es a lo que los adventistas del séptimo día le llamamos el juicio del preadvenimiento. Un tema que seguramente más adelante podamos compartir. Entonces, vemos que no se estaba celebrando todavía esta fiesta, esta boda. Cuando el rey entra a asegurarse de que todos tengan el vestuario de bodas. Imagínate, amigo, amiga que estás escuchando, este rey, literalmente, ofrece un banquete, ofrece una fiesta en honor de su hijo que se está casando. Y dice, vayan a invitar a todos, pero todo aquel que acepte la invitación va a recibir también este vestuario que se va a poner para entrar a esa fiesta y poder celebrar con el rey y con su hijo. Pero existe tal persona que dice, sí, está bien, voy a ir a esa fiesta interesante. Es un rey y su hijo que se va a casar.
pero no me interesa el vestuario. Yo tengo mis propios vestidos con el que ir. Yo tengo vestidos los que a mí me agradan. Espiritualmente, para que nosotros podamos celebrar esa fiesta con el Rey y su Hijo, nuestro Señor Jesús, que es la salvación, la corona de vida eterna, es necesario que tomemos del Rey, de su Hijo, nuestro Señor Jesús, el vestuario de su justicia. Si no somos revestidos de la justicia de Cristo Jesús, no vamos a poder celebrar esa fiesta, las bodas del Cordero. Así es que hubo tal persona que dijo, a la fiesta sí voy, pero el vestuario que se está dando, con el que se debe celebrar en presencia del Rey y de su Hijo, eso no me importa. Aún en este tiempo, muchos piensan que por sus propias obras, por quien son ellos en sí mismos, pueden lograr la salvación. Pero eso no es así. Si no vivimos una vida como la que Cristo Jesús nos enseña a vivir, no podremos entrar en el reino de Dios. Pero antes de eso, tenemos que aceptar que solo por medio de Cristo Jesús podemos blanquear nuestra alma, nuestro vestuario, para entrar a celebrar con Él la vida eterna que Él nos ha ofrecido. O sea, el Padre por medio de Cristo Jesús. Mateo 22, 12 al 14 dice así. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Mas él enmudeció. O sea, el rey dice a sus invitados, vayan, den la invitación, el que lo acepte también le dan este vestuario. Con este se va a vestir y se va a presentar a esa boda. Pero hubieron quienes aceptaron la salvación sin revestirse de la justicia de Cristo Jesús. Yo puedo salvarme como yo quiera y a mi manera. Esas personas se ven reflejadas en este hombre a quien el rey halló, deseando celebrar con el rey y su hijo, pero sin vestuario de bodas. Y cuando el rey empieza a observar, claramente se da cuenta que ahí hay esa persona que no tiene el vestuario adecuado para celebrar. Entonces lo habla y le dice, hey, tú, ven acá. Pero se supone que junto con la invitación se te dio el vestuario que deberías usar. Podríamos decir que en esta ocasión los siervos tenían una parte que cumplir y los que recibían la invitación tenían otra parte que cumplir. Entonces nos damos cuenta claramente que el error no estaba en los siervos, sino que el error estaba en el que aceptó la invitación. Porque dice que cuando el Señor le habló, el rey no tuvo nada que decir, enmudeció. Tristemente, hoy vemos muchos cristianos que somos así. Queremos ser salvos, pero a nuestra manera. Queremos entrar en el reino de Dios, pero queremos llevar al mundo junto con nosotros. Nuestras manias, nuestros vicios, nuestras malas costumbres. No, amigo, amiga que estás escuchando. Eso es imposible. Tienes que poner tu mirada directamente en Cristo Jesús.
Primero, ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o en el nombre de Cristo Jesús, según la Biblia lo aprueba. Pero, como dice Pablo, cuando te bautizas, estás participando simbólicamente de la muerte de Cristo Jesús en la cruz. Ya no vives tú, Cristo vive en ti. El hombre de pecado se muere y resucitas junto con Cristo Jesús simbólicamente, ya para vivir una vida para el Padre, como Cristo Jesús nos enseña, así como Él vivió. Entonces, lo primero es emblanquecer nuestra alma. Como dice el Apocalipsis, estos emblanquecieron sus vestuarios con la sangre del Cordero. Primero es aceptar el sacrificio de nuestro Señor Jesús para emblanquecer nuestra alma, que es nuestro vestuario. Y para permanecer limpios es necesario vivir la vida que Cristo Jesús vivió cuando caminó en esta tierra. Si no lo hacemos de esa manera, tristemente, vamos a encajar exacto en lo que es este hombre que no tenía el vestuario de bodas. Pero dice que el rey dio esta orden: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de fuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. O sea, no te revestiste de la justicia de Cristo Jesús. No viviste en su justicia. No seguiste sus ejemplos. No obedeciste al Padre como Él lo hizo cuando caminó en esta tierra. No tienes parte con Dios. No tienes parte con Cristo Jesús. Este siervo es echado afuera en las tinieblas. Las tinieblas representan la muerte. Y en esta ocasión la muerte eterna. Y sin oportunidad de nada más. Entonces, ¿qué vas a hacer con esta invitación que se te está dando? ¿Vas a ser como los primeros que dicen, yo me voy a mi labranza, al otro yo me voy a mis negocios? O incluso maltratar a los que te dan el mensaje. ¿O vas a ser como aquel que dijo, sí acepto esa invitación, pero lo haré a mi manera? ¿O dirás, acepto la salvación, acepto ser revestido de la justicia de Cristo Jesús y acepto vivir en obediencia al Padre, así como vivió Cristo Jesús? Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Cuando dice muchos, no se refiere a la mayoría, sino que se refiere a la cantidad de cristianos. El lugar de las bodas se llenaba, pero no todos estaban vestidos con el vestuario adecuado. Las iglesias ahora se están llenando de personas, pero no todos están revestidos de la justicia de Cristo Jesús. No todos obedecen al Padre como Cristo Jesús nos enseña. No todos tienen la mente de Cristo Jesús. Y ese es el peligro que tenemos. Así es que este mensaje no solo es para las personas que están allá afuera, que vengan y acepten la salvación, sino también es para las personas que están en las iglesias. Analicemos nuestra vida en este día de hoy. ¿Cómo estamos viviendo? Es claro que por medio del bautismo ya fuimos limpiados de nuestro pecado. Nuestra alma ya fue emblanquecida. Se nos ha dado el manto de justicia para que lo ocupemos, para que lo vistamos. Pero la pregunta es, ¿lo estamos vistiendo? El tiempo es corto.
Y dice nuestro Señor Jesús, como en los tiempos de Noé y de Lot será su segunda venida. Apocalipsis 19:9 dice así. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Amigo, amiga que estás escuchando, hermano, hermana. Dice claramente la palabra de Dios, bienaventurado, dichoso, feliz eres porque se te ha dado la invitación. Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a despreciar? ¿Te verás en el simbolismo de los que se van a su labranza? ¿En el de los que se van a su negocio? ¿O en el de los que maltratan a los mensajeros? ¿En cuál de esos grupos te vas a ver? ¿O te vas a ver en los que realmente emblanquecen su alma en la sangre del Cordero? Aceptan el vestuario de justicia de Cristo Jesús, lo visten y viven con él. En eso consiste la bienaventuranza. Así es que hoy es una felicidad, es una dicha, es una alegría porque has escuchado este mensaje. Pero será más si lo aceptas y lo vives. Génesis 7:10 dice así. Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Cuando hablamos de este tiempo en el que estamos viviendo, hablamos de lo que es la gracia. La gracia llegará a su fin. Es una puerta que se cerrará. Y por eso, cada mensaje que predicamos podría ser el último mensaje antes de que se cierre la puerta de la gracia. Al igual que podría ser el último mensaje que escuches, porque no sabes cuánto tiempo vas a vivir. Pero aquí vemos claramente que antes de que empezara a llover, antes que se abrieran las cataratas del cielo y se vaciara el agua sobre la tierra hasta convertirse todo el mundo en un océano, en una mar, pura agua. 7 días se tardó después que había entrado Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos al arca, y también los animales de par en par. Entonces, cuando Noé entró al arca, el ángel de Dios cerró la puerta. La fe de Noé y sus hijos y las personas que estaban ahí con él, las mujeres, fue probado. Y las personas que se quedaban afuera del arca tenían la oportunidad de reconsiderar, pero tomaron esa oportunidad para burlarse. Realmente teníamos razón, este hombre está loco y su familia también. Porque mira, ya van 2, ya van 3, ya van 4, ya van 5, ya van 6 días que está encerrado y nada sucede. Realmente él está loco, nosotros teníamos razón. ¿Qué te quiero dar a entender con esto, amigo, amiga que estás escuchando? Desde los tiempos de nuestro Señor Jesús, nacían personas y se morían personas predicando el evangelio de salvación. Hasta el día de hoy, seguimos predicando el mensaje de salvación. Y muchos dicen, pero es demasiado tiempo. Si no es que se le ha olvidado, no tiene intención de venir por ninguno en este mundo. El Apocalipsis dice claramente que el tiempo de gracia se va a terminar. Va a llegar el tiempo en que se dirá, el que es justo siga siendo justo, el que es limpio siga limpiándose,
y el que es injusto siga siendo injusto, y el que es sucio siga ensuciando. Se cerró el tiempo de la gracia, ya no hay más oportunidad. Y seguramente cuando se cierre el tiempo de la gracia, será como cuando se cerró la puerta del arca. Como que nada sucedía. Nada extraño, nada diferente. Y muchos llegaron a pensar, realmente este hombre estaba loco. Así es que cuando se cierra el tiempo de la gracia, todos los que desprecian este mensaje, que es la invitación a ser salvos, van a decir, estos realmente estaban locos. Estos cristianos murieron en su locura, estos siguen viviendo en su locura, y eso serán sus opiniones. Porque se van a cumplir las profecías exactamente como está registrado en la Biblia, y muchos aún cristianos no se van a dar cuenta. Porque van a ser como aquel hombre en la parábola que no tenía el vestuario de bodas. No se van a dar cuenta el día de la celebración de la salvación con la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Por eso, querido amigo, querida amiga, la invitación es para ti, el recordatorio es para ti. Y para ti, hermano, hermana que estás escuchando, abre los ojos. Ya no es tiempo de estar vacilando en este mundo, de estar mirando lo que somos capaces de hacer o lo que nos gusta hacer, olvidándonos de lo que es un estilo de vida como la de Cristo Jesús. Pues claramente nos dice Pablo que los que participan del bautismo participan de la muerte de Cristo Jesús, pero cuando salen del agua resucitan juntamente con Cristo Jesús para vida eterna. Pero la vida que viven, lo viven para el Padre como Cristo Jesús. La vida que vive, lo vive para el Padre. Y la que vivió cuando caminó en esta tierra, de igual manera, lo vivió para el Padre. Así es que no sabemos cuándo vamos a morir. Será hoy, mañana, fin de semana, un mes, un año, no sabemos. Pero igual se da la invitación. Hoy es el día de tu salvación. No lo desprecies, porque en el día final vas a ver que realmente hay una diferencia entre estar con Dios y estar entre los perdidos. Israel cometió el grave error de rechazar el mensaje y el recordatorio de la salvación. Y en el año 70, después de nuestro Señor Jesús, esa nación, ese pueblo pagó las consecuencias. Ese fue como una profecía actuada en hecho, para que veamos o para que tengamos idea solo más o menos de lo que será el fin. Ninguno que haya despreciado la salvación va a parecer inocente delante de Dios. Llevará su castigo. Por eso nos enfocamos en predicar la verdad tal y como Dios lo manda. Esa es nuestra parte. Tu parte, amigo, amiga que estás escuchando, es aceptar la palabra de Dios y vivirlo. Es todo lo que tienes que hacer. Espero en Dios que este mensaje sea de bendición para cada uno que ha escuchado en este día. Que el amor, la gracia, la paz, la misericordia y toda bondad de parte de nuestro Padre Dios, el Todopoderoso, sea con cada uno que ha escuchado en este día, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Les deseamos un feliz día y gracias por su tiempo.